buenas tardes. Nos enfocamos en la clase de hoy en todo lo que está relacionado con la inteligencia de negocios, los procesos de minería de datos, lo que hace a la frutillita que está de moda, que es Big Data, y todo lo que está enfocado también en lo que es máquinas de aprendizaje o Machine Learning. Lo primero que comienzo diciendo es que en esto van a encontrar en el mercado, más allá de lo que académicamente vamos a estar mostrando, lo que van a encontrar en el mercado es que hay mucha cháchara y muchos consultores que se dedican a ese tipo de elementos que en realidad piensan que todo lo pueden solucionar con inteligencia artificial, lo cual es correcto. Pero, y acá viene otro gran tema, es correcto solucionar todo lo que sea relacionado con los procedimientos en inteligencia artificial. Probablemente no pueda solucionar todos los elementos que hacen a, ¿cómo decir?, el proceso de toma de decisiones. Por ahora sigue estando la necesidad de que el ser humano, las personas o los que tengan el conocimiento acabado de cada una de esas organizaciones estén tomando las decisiones. Por ahora, y si bien vamos a mencionar por arriba lo que es aprendizaje supervisado, no supervisado, si el sistema actúa como colega, como ayudante o como autómata total, que son elementos que vienen por lo menos de 20 años atrás, para no exagerar en demasía, lo que hay que entender es que cada organización va a estar necesitando elementos de su propia estructura o alguien que conozca claramente a la organización para poder tomar una decisión que tenga algún tipo de relevancia de negocios. Es así que empezamos con las partes más comunes, con la mínima definición de lo que es minería de datos. Lo advierto, lo comento, lo escribo, lo digo. Vean las preguntas que he tomado. Cuando en algún caso habla de la minería de datos, no estamos hablando de la minería de criptomonedas. El término es el mismo porque estoy haciendo mining, encontrando cierto tipo de materiales, pero no tiene nada que ver la minería de datos con la minería de criptomonedas. Digo porque muchos están acostumbrados a que si sos minero te ganás una criptomoneda y te llenás de plata. Te felicito, decime cómo se hace, así me lleno de plata yo también, pero estamos haciendo referencia a la minería de datos. Entonces, cuando hablamos de minería de datos es, y después nos metemos en detalle, todo el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten, como dice ahí, explorar grandes bases de datos. Un mini asterisco, que creo que lo dije el otro día también. El proceso de exploración, los algoritmos, las clasificaciones, el entrenamiento, el aprendizaje supervisado o no supervisado es exactamente igual para minería de datos que podría ser cualquier organización pyme respecto de lo que hace una gran organización como por ejemplo Google. Claramente uno va a decir, bueno, pero mi pyme no se parece al ecosistema de Google, y estoy de acuerdo, pero las técnicas y las tecnologías son esencialmente las mismas. Cuando se habla de algoritmo de clasificación para data mining, big data, es exactamente igual el mismo algoritmo. Para mayores datos, digo esto porque ahora hay un profe que viene de Stanford y está dando una clase especial, está dando 5 clases especiales en económicas, al que si pueden acceder les aseguro que hagan y accedan. Lo explica en Python. Y esa misma cosa que la va a estar explicando en un idioma, en un lenguaje de programación como Python, es lo mismo que yo puedo hacer para tener una base, o mejor dicho, con una base de datos local que puede estar hasta en mi propia computadora, respecto de grandes volúmenes de datos en alguna nube no necesariamente distribuida. De modo tal de que los algoritmos, o sea, el procedimiento es exactamente igual. Para que quede claro, esto es más o menos como decir que yo te enseño a sumar hasta 3 sumandos,
Pero cuando tenés que sumar 100 sumandos, vos no sabés hacerlo porque, bueno, yo te expliqué para 3. El algoritmo del proceso de suma, de agarrar cada sumando, ir acumulándolo y decir el resultado final es el mismo. Sume 3 filas, sume 1.000.000 de filas o sume 4.000 millones de registros. El algoritmo es el mismo. Lo que puede cambiar es el volumen de datos, la frecuencia de actualización, las 3B corta, el Big Data, que lo vemos, pero el algoritmo es el mismo. No hay diferencias. Ahora, de la misma forma, y esto está quedando grabado, que les dije, lo que diga en clase académicamente va a ser una cosa y va a diferir de lo que te diga profesionalmente, claramente va a diferir porque te voy a querer cobrar algún tipo de valor diferencial por la tecnología y el tipo de empresa u organización en el cual estoy haciendo el trabajo. Pero para los que aprendieron Big Data o para los que aprendieron Data Mining, los conocimientos son esencialmente los mismos. Dicho esto, entonces, minería de datos o data mining es ese conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos, idealmente de manera automática o semiautomática, idealmente automático. Hay veces que lo automático no se puede establecer por la, como vamos a ver, la variabilidad que tienen esos datos, una de las 3B corta del Big Data. ¿Para qué se hace esto? Con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un contexto determinado. Va de vuelta. Exploro esto porque quiero encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que me expliquen esos datos en un determinado contexto. Ejemplo, vamos a hacerlo bien tétrico. Si alguno de ustedes, los días lunes, miércoles y jueves, que tenemos la clase nosotros, comete algún tipo de delito, ¿sabían que el resto de las personas que están en el aula, yo inclusive, o los que estamos acá, somos todos potencialmente cómplices? Y uno diría, pero yo no tengo nada que ver, no sé cómo se llama la persona que tengo al lado. Por ahí le pregunté de sentarme siempre en el mismo lugar el nombre, pero yo no tengo nada que ver. Bueno, la tecnología, lo que se llama Internet de las Cosas, nuestros teléfonos celulares, nos está diciendo que el lunes, miércoles y jueves, durante 5 semanas, nos juntamos y entre nuestros teléfonos hay una proximidad no mayor a los 12 metros. Obviamente, el que está sentado, recuerden el aula, contra una pared, no tiene nada que ver contra el que está sentado contra la otra pared y probablemente no se conozcan. Y hasta me animo a decir que si cursan esta materia y después no se cruzan nunca más a lo largo de la carrera, no van a saber quién son. Van a ver cara conocida, eventualmente, pero después no van a saber absolutamente más nada de esa persona. ¿Qué pasa con esto de la proximidad? Cuando venimos en un determinado contexto, lunes, miércoles y jueves, 16 a 19, nos encontramos en una proximidad de la cobertura del teléfono celular, hace que nuestros teléfonos celulares, con todo lo que eso implica, las aplicaciones que tenemos corriendo, las conexiones que tenemos abiertas, a ver, todo lo que hace al dispositivo pseudo inteligente, todo eso hace que se registre una suerte de patrón, que dice que, y esto lo podemos ver, algunos llegan en horario, otros llegan más tarde, pero todos esperan hasta que Fraquelli tome lista. Una vez que Fraquelli tome lista, y porque lo explicito de esa forma, desconectate y no pasa nada, pero probablemente lunes, miércoles y jueves, durante estas 5 semanas de 16 a 19, se establece un patrón. Dejemos de lado, porque sé que en este curso hay 2 hermanas mellizas, gemelas, no recuerdo, no viene al caso preguntarlo, pero dejemos de lado la proximidad que pueda existir. Yo siempre digo, no sé quién está viviendo acá arriba, no tengo idea, y estoy en un edificio que tiene apenas 4 pisos. De modo tal de que la tecnología permite explorar estos volúmenes de datos, en algunos casos de millones de registros, de miles de millones de registros, eh, para establecer algún tipo de patrón. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes, lunes, miércoles y jueves, vienen a un determinado lugar concentrado. Quizá algunos de ustedes siguen hacia algún lugar común. No sé si están cursando alguna otra materia o se toman el mismo colectivo, el mismo subte, el mismo tren para ir a sus casas, pero lo que se está estableciendo en forma más o menos periódica, lunes, miércoles y jueves, se está estableciendo un patrón. De la misma forma que se estableció en cervezas y pañales esta
medida de correlación que hace que se pueda explorar el contenido de un carrito, ahora esto es mucho más poderoso en el sentido de que yo ya puedo establecer correlaciones más allá del proceso o la acción de compra. Sonó que entró alguien más, que no sé quién será. Bueno, no hay nadie pendiente, sonó o se habrá desconectado. Acá están, 3 personas. Entonces, esto es la minería de datos. ¿Por qué hago minería de datos? Principalmente, como dice el dicho, lo hago porque puedo. Y acá paro la pelota. Si yo soy el verdulero, el fiambrero, el almacenero, el carnicero del barrio, que trabaja con los clientes del barrio, no me tengo que meter en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es demasiado esfuerzo para tratar de obtener información que yo ya conozco intuitivamente. Por más que quiera, y lo digo por el carnicero del barrio que tengo acá a una cuadra, por más que el señor carnicero, en plena época, las otras 2 carnicerías cercanas están de vacaciones y él es el único que quedó con la carnicería en este horario de vacaciones de verano, de bajar 3 medias reses por semana. Ahora potencialmente bajará una cuarta media res. Probablemente va a tener algunos clientes que son habituales, esos habitué, que van y le compran habitualmente lo mismo, y que quieren el pollito, y el otro que quiere la carne, y el otro que quiere para el asadito, y el otro bla, 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 pero ya más o menos conoce, en función a su volumen de ventas, lo que le va a ofrecer a ese tipo de clientes. Y eventualmente, cuando aparezca alguien totalmente desconocido, tendrá más venta en esa época en la cual las otras carnicerías están de vacaciones, va a tener un pico de estacionalidad, pero básicamente a los clientes que conoce no necesita reestudiarlos, porque ya los conoce, ya los tiene perfilados, ya sabe lo que llevan. Al cliente nuevo es al que potencialmente tiene que seducir. ¿Para qué? Comillas, buena calidad de atención, buena mercadería, buen servicio, etcétera. En base a ese tipo de elementos, tratar de ver si ese cliente que no era un cliente habitual se transforma en un cliente habitual. Ahora, si esa carnicería es no sé, las carnicerías de Coto, las carnicerías, no me acuerdo cómo se llaman, las que están dando vueltas por ahí, que son cadena de carnicería, y probablemente tenga que empezar a estudiar y ver qué puedo colocar en diferente barrio. Siempre hago esta comparación y lo digo a modo estereotipo, y lo hago no con el propósito de ofender o hacer algún tipo de clasificación, ¿cómo decirlo?, por demografía social, pero Jumbo tiene un local de venta en una zona paqueta de Martínez, en el Unicenter, y tiene una venta al público en una zona no tan paqueta de Villa Lugano. Ellos tienen que estudiar porque no pueden ir, y sería un error ir con el mismo tipo de producto al mismo lugar, o mejor dicho, ir con el mismo tipo de producto a diferentes lugares que tienen una demografía distinta. Si yo quiero comprar, siempre hago el mismo ejemplo, el caviar beluga importado de Rusia, supongamos que pudiera llegar, es mucho más probable que lo consiga en el local del Unicenter a que lo consiga en el local de Lugano. Y acá paro la pelota. Esto no quiere decir que en el local de Villa Lugano, de Jumbo, exista gente que pueda adquirir porque tiene la posibilidad de hacerlo o porque le gusta o se quiere dar el gustito de, qué sé yo, comer caviar importado cuando cobra el medio aguinaldo. Nada impide que alguien vaya y lo compre en Villa Lugano. Ahora, hay cierto producto, hay cierta probabilidad de que ese producto en Villa Lugano no se venda tanto como potencialmente se puede vender en la sucursal de Martínez. Y así con diferentes marcas. Vean que cuando vayan a comercialización van a ver que está la marca original, la marca B, la B-Brand, que le van a llamar, que hacen los mismos fabricantes, y algunas marcas que son totalmente alternativas, o marcas blancas, quiero decir, que las van a llamar las C-Brand, o sea, en vez de la marca A, la primera, la marca B, la segunda, y la marca C, la de tercera línea. Hay algunos lugares donde yo no voy a comercializar la C-Brand, la marca C, porque hace desmerecer el resto de los productos. Y de vuelta, esto no quiere decir que el cliente pueda ir a cualquier lugar y comprar lo que quiera.
Simplemente yo en el esfuerzo de venta no voy a tratar de hacer un esfuerzo de venta cuando no tengo probabilidad de poder venderlo. Como también decía ayer, no estoy obligando a que el cliente me compre, sino que estoy tratando de bajarle la posibilidad de rechazo. Simplificar el proceso para que, bueno, el cliente efectivamente compre. Entonces, ¿por qué hago minería de datos? Porque puedo y porque eventualmente lo necesito. Y una cosa no menor, cuando vayan a administración general, hay veces que yo tengo que mirar qué hace mi competidor. Si mi competidor hace análisis de mercado, probablemente yo también tenga que empezar a hacerlo, porque él está obteniendo información de mejor calidad para tomar decisiones que yo no tengo. Entonces, muchas veces tengo que, como empresa o como rubro, me tengo que embarcar en este tipo de cosas, en el sentido de que si no lo hago, lo hace mi competidor. Y lo peor que puede pasar es que mis clientes empiecen a irse hacia un competidor porque yo no los perfilo o los gestiono de la manera adecuada. ¿Esto qué implica? Recolectar gran cantidad de datos, todo lo que sea de Internet. La integración que hoy día parece lo más natural del mundo, hasta 5 años atrás no era tan así, de que mi teléfono celular se integra con mi dispositivo, se integra con todos los aparatos, se integra con todo lo que tenga de domótica en mi casa y que todos los aparatos en su conjunto tengan un perfil mío como cliente, hace que hoy en día muchos de esos aparatos me vayan armando la lista de compras. Quizá no está tan difundido en Argentina porque, bueno, es todavía cara ese acceso a la tecnología, pero todavía la tecnología sigue estando, está disponible y en algún momento un tema de masividad de costos va a terminar ocurriendo. Los bancos, las famosas ventas cruzadas y el compartir clientela para poder hacer ofertas cruzadas y hacer los co-branding que le van a llamar en gestión de comercialización, todo lo que está relacionado con la gestión de los CRM, las redes sociales. Al analizar a quién seguís en las redes sociales, yo puedo saber qué tipo de producto te puedo ofrecer. Y en base al tipo de producto que te puedo ofrecer, sé todos los productos que pueden estar relacionados, productos o servicios. Entonces, y esto de vuelta, si yo soy hincha de Boca y sigo la cuenta oficial de Boca Juniors, probablemente en ese patrón que todos tenemos, y si alguno de ustedes sigue a la cuenta oficial de Boca Juniors en Instagram, lo más probable es que el señor que está haciendo la minería de datos empieza a establecer un patrón. Mira, estas personas se juntan lunes, miércoles y jueves 16 a 19 en determinado lugar con cierta proximidad y siguen estas cuentas sociales. Ni que pensar si tenemos en común cantantes famosos, si tenemos en común algún familiar, si tenemos en común algún amigo conocido o lo que sea. O estamos en relación con algún tipo de plataforma, no necesariamente redes sociales como LinkedIn. Empieza a armarse un patrón de reconocimiento que me permite tratar de alguna forma de inferir cómo tratar a una persona respecto a todas las demás. Me sonó la chicharrita de vuelta. ¿Quién llegó? Siguiendo con esto, el costo de computación es baratísimo al día de hoy. Las computadoras en Argentina por un tema de dólar están caras comparadas con el exterior. Todavía sigue conviniendo, no sabemos por cuánto tiempo, traerte una computadora con algún amigo o cuando te vas de vacaciones traértela de afuera. Pero todavía sigue siendo más barata traerla del exterior. Ahora, esto hace que los costos se hayan precipitado masivamente y esa precipitación hace que sea mucho más accesible plantear este tipo de cosas. Probablemente alguno de ustedes, lo ignoro, no tampoco me interesa averiguarlo en detalle, tenga una computadora preparada para jueguitos y alguno que está dando vueltas por ahí dice, che, lo podemos utilizar para algún otro tipo de cosas, de negocio, sí, probablemente. Entonces, las computadoras son más económicas y principalmente la idea de la minería de datos es tratar de tener mejores servicios y más focalizados, como digo siempre, no para, para que el cliente me lo compre o lo adquiera, sino para que el cliente tenga menos probabilidad de rechazarlo. ¿Cuáles son los ojos principales de la minería de datos? Que se me está descarajinando esto. Hay 3 elementos que hacen a la minería de datos. Los que han cursado estadística, el conocimiento estadístico está relacionado con la minería de datos. El segundo aspecto es la inteligencia artificial. No pensemos en la inteligencia artificial generativa todavía. No nos enfocamos en la inteligencia artificial generativa
pero sí nos enfocamos en la inteligencia artificial para ver qué puedo aplicar en esa gran cantidad de datos sobre los cuales yo quiero obtener elementos para predecir de mejor forma. Y adicionalmente, todo lo que hace a las máquinas de aprendizaje que veremos en este PowerPoint de hoy. ¿Qué tipos de estadística tengo? En principio tengo dos grandes tipos de estadística. Una que no es la que usamos en la inteligencia artificial, en la inteligencia de negocios, y otra que sí. Hay dos grandes tipos de estadística. No sé con quién ha cursado estadística, no sé si se las ha explicado un estadístico o un actuario, no sé si se las ha explicado alguien de alguna otra formación profesional, no viene al caso entenderlo, pero en términos generales yo tengo dos grandes volúmenes de estadística. Una que se llama estadística descriptiva, que está pensada para obtener, organizar, presentar y describir un conjunto de datos para facilitar el uso. Esto, la estadística descriptiva, es para la cual yo no necesito inteligencia de negocios, no necesito minería de datos, no necesito nada, porque la estadística descriptiva la puedo hacer a mano o con una planilla de Excel. Si yo voy a buscar cuál es el valor mínimo, cuál es el promedio, cómo está hecha la distribución de percentiles, cuadriles, etcétera, cuál es la ponderación de ciertos elementos del total, cuáles son las formas de clasificación, cuántos son verdaderos, cuántos son falsos, conteos básicos, eso no es inteligencia de negocios, y si no es inteligencia de negocios, indirectamente no es minería de datos. Ahora, para los que hayan cursado estadística, este ejemplito que hago siempre, seguramente, digo porque lo recibí yo también, ¿no? Es el ejemplo básico de cuando te explican el teorema de Bayes. Y te dicen, ¿qué probabilidad tengo de extraer una bolita de color rojo, sabiendo que dentro de una bolsa hay dos bolitas rojas, dos bolitas blancas y dos bolitas amarillas? Y vos tenés que hacer el cálculo diciendo que en realidad la cantidad, siempre y cuando sea ponderado igual, vas a ver que tenés un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, ¿qué probabilidad tenés? Bueno, inferencialmente, si hay dos, dos y dos, todos se dividen a un tercio, un tercio, un tercio, y voy a sacar una bolita de color rojo del 33%. Lo más probable es que cuando se habla de estadística bayesiana y demás, empieza la repregunta típica del examen. ¿Y qué probabilidad hay de sacar la otra bolita roja? Y vos decís, bueno, la pregunta previa es, ¿la bolita que saqué originalmente, la vuelvo a meter en la bolsa o la bolita que salió primero se queda fuera? Porque si la vuelvo a meter en la bolsa, vuelvo a estar en un tercio, un tercio, un tercio. Ahora, si no llega a meterse en la bolsa, la probabilidad de sacar la bolita roja pasa a ser de 1 en 5, con lo cual ese 33% de probabilidad de extraerlo bajó automáticamente al 20%. Este tipo de elementos de las probabilidades de la estadística y del teorema de Bayes, porque es el que se aplica de movida para todo lo que es inteligencia de negocios, es el que en definitiva se llama el conjunto de estadística inferencial. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar a inferir y por ende cuando puedo inferir puedo empezar a sacar deducciones. Hago una mini rotonda mientras habilito a la persona que llega 26 minutos tarde, las personas que llegan 26 minutos tarde. ¿Qué pasa con esto? Y lo vemos en los canales, y de vuelta, no estoy haciendo ningún tipo de apología de las apuestas ni nada que se le parezca, pero lo ves en un montón de canales donde hacen los grandes torneos de póker. Los demás jugadores de la mesa no lo ven, pero cada jugador tiene debajo una mini cámara y en esa mini cámara, por parte del torneo y porque paga parte del sponsoreo, tiene que abrir las cartas y mostrar para que los que estén en el estudio puedan ir comentando a ver en función de lo que puede estar extrayendo de la baraja de póker, qué probabilidad hay de ganar, etcétera, etcétera. Entonces, si bien estamos en un universo controlado, y que quede claro, las barajas de póker tienen 52 valores posibles, hay 52 barajas en 4 palos, con lo cual tengo 13 barajas por palo, y en base a eso hay diferentes graduaciones a si es póker, si es, no sé, un full o lo que sea. Eso se aplica en vida real, y a medida que va saliendo una baraja, empiezan a recalcular los sistemas en tiempo real, para nosotros que lo vemos desde casa, las probabilidades que tiene de ganar determinado jugador. Y vos sabés ya quién va a ganar en función al juego. Porque hay muchas veces que el jugador, sabiendo que tenía probabilidad de ganar, pero baja y decía, no, el otro me va a ganar, el flag
y no termina ganando. Entonces, esa posibilidad de ganar y demás es estadística, específicamente la inferencial enfocada en probabilidades. Y esto es ver qué métodos y procedimientos para que por medio de inducción se determinen las propiedades de una población. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, vamos al caso particular. Si uno dice, ¿con quién me inscribo para cursar en el intensivo? El cuatrimestre pasado en el intensivo de invierno el único que estaba como docente era yo. Pero ahora que tengo dos docentes, Fabián Famá y yo, dando esta materia, vos tenés que tomar una decisión que puede estar restringida porque no te conviene el horario. Ustedes que están acá les conviene este horario, hay otros que están de 19 a 22 que no les conviene este horario. Probablemente ni a ustedes ni a los que vienen después les convenga el horario de Fabián Famá, pero supongamos que tenés todo el mes de febrero y la primera semana de marzo libres. ¿En cuál te inscribís? Y empezás a consultar las estadísticas. ¿Qué porcentaje de aprobados? ¿Qué información extraoficial podés obtener de las diferentes agrupaciones? Para algo te pide la facultad, contestame la encuesta, que te voy a dar 5 numeritos, 5 puntos más para el ranking, pero vos sabés que los 5 puntos más para el ranking en algún momento no pesan lo suficiente y empezás a tomar decisiones que sean absolutamente de sistemas alternativos. Entonces, cuando elegís cursar con un docente o mañana que empiezan las inscripciones, vas a empezar a ver toda la maquinaria del centro de estudiantes y las agrupaciones del centro de estudiantes para, como decir, pedir que completes vos la encuesta de lo que tengo que hacer yo, lo que hacen los demás, y en base a eso vas a tomar decisiones. Después vas a ver que hay algunas decisiones que no las podés tomar nunca porque estás en horario de trabajo, no querés levantarte a las 7 de la mañana, algún docente te va a dar a las 7 de la mañana y a vos te puede caer simpático, ¿no? Pero si a las 7 de la mañana, vivo en provincia, no tengo forma de llegar a la sede de Córdoba a las 7 de la mañana ni en Pepe, entonces empezás a descartar probabilidades, descartar elementos que probabilísticamente te hubieran convenido, pero que no los podés aplicar. ¿Quién vino? ¿No vino más nadie? Admitir. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esto de la minería de negocios? Primero hay que crear un modelo. Ese modelo es lo que le voy a mandar al algoritmo para que analice los datos proporcionales en base a entender tendencias, patrones, distribuciones y demás. Si yo tengo que hacer un algoritmo básico de clasificación de estudiantes, acá no tiene mucho sentido porque son todos estudiantes de la licenciatura en administración. Pero una clasificación básica tendría que decir específicamente cuántas materias te faltan para recibirte. ¿Por qué? Porque el grado de avance va a ser distinto cuando pasaste de tu punto de no retorno o estás en las primeras materias de la carrera. Entonces, ese algoritmo de alguna forma me va a hacer algunas clasificaciones básicas como diciendo, a esto le faltan 5 materias, a esto le faltan hasta 10 materias, a esto le faltan 15 materias. De alguna forma van a empezar a hacer una clasificación. Y esos resultados de ese análisis y demás es el que después voy a tener que aplicar para analizar el conjunto de datos. De vuelta, si la nota el lunes cuando vinieron acá al aula y hablaron de la posibilidad de hacer alguna cursada por un cuatrimestre o dos en forma internacional, fíjense que la chica que estaba explicando dijo que había que tener de promedio superior a 6 o promedio similar a 6. Y acá viene la gran pregunta. Si la nota de promedio es 6, ¿por qué la facultad me sigue pidiendo que yo promocione la materia 7? Y acá viene otro gran tema. Ustedes, en la cursada regular, tienen una posibilidad de calificación mucho más grande y una posibilidad de, en un final, sacar mejor nota que el promedio 4 a 6, que lo que va a figurar. En cambio, en una materia de cursada intensivo, el rango es mucho menor porque es una única materia, no existe recuperatorio y la nota es prácticamente directa. Entonces,
La facultad te dice que para poder seguir la carrera internacional o hacer alguna cursada de materias en forma internacional, tenés que cumplir con un promedio 6 o superior. Obviamente vas a tener más beneficios al tener un promedio superior, pero lo que te está diciendo es, mirá, porque hay algunos docentes que históricamente califican con la nota mínima, hay algunas materias de su propia carrera que el docente dice, la nota máxima es 4. Y vas a decir, pero yo me estudio para más, la nota máxima es 4. Y algunos te van a decir, bueno, pero yo merezco más nota, la nota máxima es 4. ¿Aprobaste? Nota 4. ¿No aprobaste? No aprobaste. O sea, todos, independientemente de cuán bien o cuán mal te haya ido, nota máxima 4. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es la forma de calificación que todos los docentes tenemos en forma libre para poder establecer. Después verás si es justo, si es injusto. No viene al caso ahora, pero básicamente, si bien tu nota de promoción es 7, si tenés promedio por debajo de 7, significa que alguna materia no la promocionaste. Y hay algunas materias que ustedes ven en su propia carrera que son de por sí difíciles y que te obligan a que tengas que dar algún final, no necesariamente en el primer llamado, que el docente está obligado a tomarte a vos. Hay veces que no lo puedes aprobar en el primer llamado, está saturado, viene fin de año, no te da la energía para seguir y decir, bueno, la puedo cursar en los próximos la puedo rendir en los llamados de los próximos cuatrimestres con los remanentes. Pero de vuelta, esto depende de analizar los datos y ver cómo voy a plantear el algoritmo después. ¿Qué hace un algoritmo de minería? Primero, describe el conjunto de datos, cómo se relacionan. Muchos de ustedes están en un clúster. Si nos ponemos a analizar, y esto es específicamente estadística, es agrupamientos. En base a eso puedo establecer algún árbol de decisión. Esto significa, por ejemplo, vamos a la cursada regular, que aquellos estudiantes cuya nota de la cursada regular sea entre 4 y 6, el algoritmo y el árbol de decisión va a decir que tiene que presentarse al primer, segundo, enésimo final. Ese modelo es el que yo estoy estableciendo como un algoritmo y un árbol de decisión. Si sacó 7 o más, no rinde final porque automáticamente promocionó la materia. Si sacó de 4 a 6, el árbol de decisión dice que tenés que dar el primer final con el docente y los finales posteriores con el mismo docente o el titular de cátedra. Depende cada cátedra cómo lo organice. Eso es potestad de la titularidad de la cátedra. Y aquellas personas que sacaron de 3 o inferior a 4 y no aprobaron la cursada regular, van a tener que recursar la materia, ya sea recursándola en forma presencial, intensiva o rindiéndola en forma libre. Ahora, esto que embrionariamente terminó dando cervezas y pañales es ver cómo se agrupan esos datos que yo tengo en el algoritmo en particular. Algoritmos más comunes. Primero, de clasificación. Básicamente, entender variables discretas basándose en demás atributos del conjunto de datos. Los algoritmos de recomendación, por ejemplo, son los que tenés en Netflix o los videitos que automáticamente te recomienda YouTube. Si estás buscando algún tema en particular, viste un video en particular, YouTube te va a recomendar algún tema absolutamente parecido, no absolutamente parecido, pero algún tema similar, y ese tema similar es básicamente un algoritmo de clasificación y por ende de recomendación. Si vos, como hago siempre, vas a la heladería y pedís helado dulce de leche, no te va a recomendar menta granizada porque comes alguna variedad de los tipos de dulce de leche. Entonces, la clasificación es predecir una o más variables basándote en los demás atributos del conjunto de datos. Si esto lo miro en un continuo de negocios, y lo más probable es que si compro cuando mi gato tenía menos de un año alimento kitten, cuando compro después del año en adelante voy a comprar alimento para adulto joven, y si el gato sigue avanzando en la edad, después le compraré alimento para adultos. Entonces, yo puedo ir prediciendo en base a lo que ocurrió, lo que voy a estar ofreciéndole a ese potencial cliente, no para que me lo compre, sino para que tenga menos probabilidad de rechazo. Algoritmos de regresión que predicen una o más variables continuas. No me quiero meter en la parte estadística porque si la han cursado o la van a cursar, van a tener para divertirse luego con todos los algoritmos de regresión. Y finalmente, los algoritmos de segmentación que dividen los datos en grupos que tienen probabilidades similares. ¿Qué se hace con los algoritmos combinados? Se
reúnen diferentes mecanismos de decisión al aplicar los diferentes algoritmos. Esos diferentes algoritmos lo que van a hacer es predecir un resultado concreto basándose en multiplicidad de estos datos, para que de vuelta yo pueda hacer una minería incorrecta. ¿Esto qué significa? Que si tengo que hacer algún tipo de predicción del comportamiento de mis clientes, tengo que tomar todos los elementos, algunos de ellos van a salir de información dura, otros de ellos van a salir específicamente de, ¿cómo decirlo?, información de mis sistemas de gestión y de administración con los clientes, y muchas de esas opciones van a salir de inconsistencias que el que tome decisiones va a tener que compartir. ¿Qué más tenemos? La etapa del descubrimiento. Vamos a esto que es básicamente el conjunto de la ETL. Esto en general, cuando se habla de minería de datos, de Big Data, se habla del KDD, que es descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Eso es el KDD. Ahora, necesariamente esa ETL que mencionamos el lunes en la clase, ese conjunto es mucho más fino cuando yo lo llevo a la vida real, porque de los datos que tengo de todo el conjunto, voy a seleccionar aquellos que yo considere datos útiles. Algunos de esos datos útiles los tengo que preprocesar, como por ejemplo descartar aquellos datos sobre los cuales no quiero tomar ningún tipo de inferencia. Ponderar de diferentes formas los diferentes valores. Si hay algún cliente que viene y me compra 5.000 unidades, yo puedo llegar a pensar que todos los años voy a vender 5.000 unidades, y probablemente ese cliente compró 5.000 unidades porque tenía una necesidad puntual por un negocio que él tenía, y ese dato en realidad no me sirve para hacer ningún tipo de predicción. Esto es más o menos como descartar en lo que es el cálculo de los promedios aquellos valores que son extremos, se llaman outliers. Esos valores que son ínfimos o aquellos valores que son exorbitantes, los tengo que descartar porque no me hablan de la totalidad del conjunto. En base a eso voy a tener los datos transformados, aplicaré la minería de datos que corresponda con los patrones correspondientes, y a partir de ahí, con interpretación y con evaluación de esos datos, va a empezar efectivamente el verdadero conocimiento. Algunos de estos conocimientos, hago una mini rotonda, uno quiere que los acepte, o mejor dicho, uno, ser humano que toma la decisión, los acepta como salen de los sistemas. Ahora, hay veces que la información que sale de los sistemas de información requiere de una revisión humana, alguna conformidad humana. Entonces, ese conocimiento hay muchas veces que viene preprocesado, viene predigerido, viene avanzado, pero que yo necesito adaptar a lo que conozco de mi organización en particular. Salteo esto, salteo este también. Entonces, para fijar grandes elementos conceptualmente de los temas conceptuales, minería de datos es descubrir o incrementar el conocimiento que se conoce de una área. Si yo ya conozco a todo mi cliente, no me tendría que meter en minería de datos ni en ninguna de las técnicas de nada relacionado, porque yo ya conozco a todo mi conjunto de datos. Ahora, en algunos casos, esa definición del conjunto de datos tiene que completarse con grandes volúmenes de datos que pueden estar almacenados en sistemas informáticos. Y acá de vuelta, supongo que ya se suscribieron al canal, le dieron like a los videos. Hay un video que está referenciado que es del año 2022, cuando estamos hablando para Econ 2022 de lago de datos. Hay veces que las organizaciones almacenan un conjunto de datos, Google lo hace particularmente, almacena un gran conjunto de datos que aparentemente no tiene ningún tipo de relación absolutamente con nada, y lo manda a un gran lago de datos porque, como el almacenamiento para ellos es barato, lo graba en ese lago de datos, en esas bases de datos que conforman el lago de datos, y a partir de ahí no saben si van a tomar decisiones, no saben si van a hacer algún tipo de predicción, no saben si van a hacer algún tipo de análisis, pero de alguna forma
logran tener esa información almacenada para que después, efectivamente, se puedan tomar mejores decisiones. Entonces, volviendo. El proceso de descubrir datos es seleccionar, preprocesar, transformar y eventualmente hacerlo. Esto lo tienen subido, está en la 9214, es este material que dice presentación contenidos mínimos. Esto lo dejo para que lo vean ustedes porque básicamente no requiere muchas cosas, pero ya está resuelto aquellas cosas que van a ser minería de datos y aquellas cosas que no son minerías de datos. Entonces, para que todo esto funcione, tanto minería de datos, Big Data, Machine Learning, yo necesariamente tengo que ir a parar al esquema de tomar las fuentes de datos, seleccionarlas, etcétera, y meterlas en algún almacén. Recuerden de vuelta la diferencia entre un almacén de datos y un data mart, un data warehouse y un data mart. ¿Qué es lo que está de moda? Esta parte de acá, las fuentes de datos, el proceso de depuración y demás, y cómo se graba en las bases de datos, es un tema técnico. Pero, y otro pero más. Lo que se va a grabar ahí es una decisión funcional de todas las personas que estamos en esta llamada en este momento. Técnicamente, y lo veremos y lo enfatizaré cuando hablemos de proyectos de tecnología en 2 semanas más, yo, gestor de una organización, no puedo dejar en manos de una persona de mirada técnica la gestión de mis datos de mi organización. Va de vuelta. No puedo, siendo un gestor de mi organización, dejar en manos de una persona de mirada técnica, un ingeniero, llamémosle así, de sistemas, no puedo dejar en manos la gestión de mis datos en un ingeniero o alguien que venga del palo de los sistemas. Principalmente porque la decisión no la va a tomar uno de sistemas, sino que la va a tomar alguien de los que estamos en esta llamada. Entonces, ese tipo de decisiones necesita, ¿cómo decir? Obligatoriamente, es el término incorrecto, pero bueno, para que se entienda, necesita que alguien que gestiona la organización sepa cómo están esos datos. Y aclaro, y lo voy a reiterar en unos momentos cuando hablemos de proyectos en sí. Por más que yo venga de una formación de ciencias económicas, si vos no me decís qué datos querés, yo voy a agarrar todo el conjunto de datos y voy a tratar de hacer lo que mejor técnica / administrativamente conozca, y probablemente esa decisión de que vos decís, ocupate vos, Aníbal, Aníbal se va a ocupar de agarrar todos los datos y probablemente esos datos a vos el día de mañana no te sirvan para tomar decisiones. ¿Por qué digo esto? Porque la gestión de los datos y el analizar la información y el tratar de tomar decisiones que sean rentables o mejores para tu organización, o hacer investigación de mercado o lo que fuere, es una responsabilidad de los que administran organizaciones, no de los que hacen la gestión técnica. Entonces, sí me tengo que ocupar de los datos sobre los cuales yo voy a querer tomar decisiones. Y sí voy a tener que delegar en la gente técnica todo lo que está relacionado con la gestión de esos sistemas de información, la gestión técnica del sistema de información me refiero. Hablemos de la queridísima Big Data. Pregunta de examen, y ahí lo tienen, después lo vemos, que ahora se puso de moda, y ahora después puedo explicar por qué, que en realidad las 3B cortas del Big Data no son 3B cortas, sino que son 5. Y uno dice, pero veracidad y validez, ¿por qué tengo que incluir en la Big Data que sea veracidad y validez? Si el proceso de generar Big Data pasa por un tema de validación, depuración, transformación, limpieza, ¿por qué meten esto ahora? Bueno, lo meten para, ¿cómo decirlo?, para hacerlo vendible a los efectos del mercado. Pero en realidad, si los datos que yo tengo en una base de datos no son correctos, lo que ocurrió es totalmente previo al proceso de la Big Data o Business Intelligence, porque en realidad lo que entró es basura. Si los datos que están ahí no dicen los datos reales, los datos que están almacenados no son reales,
yo estoy tomando decisiones con datos que son ficticios, por ende no son veraces, pero para que entre un dato trucho, para que se entienda, si entra un dato trucho es porque alguien lo dejó entrar. Por ende, falló tu mecanismo de captura, falló tu mecanismo de validación. Pero, cuando hablamos de las Big Data, no tenemos que olvidarnos que el algoritmo es exactamente el mismo, con una diferencia entre el volumen, la velocidad y la variedad de los datos. Pero de vuelta, los algoritmos, las reglas que se aplican son las mismas independientemente del conjunto de datos. ¿Qué significa volumen de datos? Significa que estamos hablando de volúmenes que son cercanos a los petabytes, cercanos a gran cantidad de registros, de filas, de bases de datos, cercanos a gran cantidad de periodos. Una cosa es analizar lo que lleva transcurrido el año 2026 y otra cosa es analizar el último cuatrienio, con lo cual voy a estar analizando 36 meses más 2, 38 meses. Y obviamente el volumen de datos de 2 meses es diferente al volumen de datos de 38 meses en total. Entonces, cuando se habla de una de las 3B de Big Data, como digo siempre, pregunta de examen, una es el volumen y significa la gran cantidad de datos. El segundo elemento de las 3B corta del Big Data es la velocidad. Y esto significa que ese volumen de datos, por lo general, no se genera en una forma más o menos lineal y estable. Probablemente ese volumen de datos se genera en oleadas, para que lo llamemos de alguna forma. ¿Esto qué implica? Implica que, si bien puede haber una estabilidad durante grandes partes del periodo operativo de una organización, hay gran cantidad de datos que vienen rápidamente en diferentes momentos. Y esto ocurre al día de hoy. Sus dispositivos, sus teléfonos inteligentes, están generando gran cantidad de volúmenes de datos que no estaba previsto que las gestiones de base de datos anteriores tuvieran. No voy a meter el dedo en la llaga, pero hago una mini rotonda. Estoy seguro que se suscribieron al canal y que ya vieron todos los videos. Y una de las fechas fundacionales es en el año 2007, cuando sale al mercado el iPhone, no porque el amigo padre abandónico, dicho sea de paso, Steve Jobs, haya sido un gran innovador, era un gran tipo de mercadotecnia, pero no era tecnológicamente un gurú como si era Steve Wozniak, el fundador original de Apple. Cuando en el año 2007 sale el iPhone, empieza a hablarse de Internet de las cosas, porque ya no es solamente lo que yo comparto en Internet, sino que son los dispositivos que generan información, y lo están haciendo para ustedes y para mí, en este mismo momento sin que nosotros intervengamos absolutamente para nada. ¿Y por qué lo hace? Bueno, específicamente porque estos dispositivos tenían, y al día de hoy tienen muchísima más aplicación, tenían la particularidad de simplificar la vida de los poseedores de aquellos tipos de teléfonos, de los iPhone en aquel momento. Hoy día está obviamente en todas las tecnologías. Pensar que al día de hoy, y lo pueden ver ahí en uno de los posteos que está como a modo de reflexión, que en vez de decir Internet de las cosas dice Internet de ransomware. Ransomware es software que te secuestra. Empezás a ver lo que dice el chiste, que está tomado de un diario norteamericano, y lo que empieza a decir el chiste es que la cafetera eléctrica te pide rescate, que la heladera te dice que si no compras las cosas no te abre la puerta, y un montón de elementos más, o incluso muchas mejoras que al día de hoy nos parecen lo más natural del mundo, pero que al momento en que esto nació como generación de volumen, no lo teníamos presente. Es muy probable que al día de hoy, si alguno de ustedes tiene alguno de estos visores que compras en Mercado Libre de 30.000, 40.000 pesos, cuando alguien aprieta el botón de tu casa, se te activa la camarita, si no la tenés con activación automática, se te activa la camarita y vos te comunicás desde tu teléfono celular diciéndole a la persona que está en la puerta de tu casa que te espere, que llegas en 5 minutos, o le mentís, pasalo por abajo de la puerta, es decir, ya bajo,
y en realidad vos no estás en la puerta de tu casa, pero estás viendo todo lo que está ocurriendo con este tipo de dispositivos. O no es el caso de porque estarán en sus lugares de trabajo o en sus casas, pero si vos el día de mañana estás muerto de calor y le decís a la programación de tu casa, domótica se llama todo esto, le decís a la domótica de tu casa que te encienda el aire acondicionado en determinada eh, temperatura para que cuando vos llegues esté eh, calefaccionado, perdón, refrigerado el ambiente, para que esté refrigerado el ambiente lo podés hacer o incluso sin ningún tipo de intervención humana. Esto quiere decir que vos le decís automáticamente, che, mira, cuando baje de los 22 grados, prende todo. Si te das cuenta que la temperatura ambiente que vos no controlás baja, encendelo en forma automática. En algunos casos, en algunos autos más modernosos, el auto se autoprotege y se da cuenta que si sube la temperatura o baja la temperatura, el auto, por proximidad entre lo que es tu auto y tu dispositivo, cuando ve que vos te estás acercando al auto, empieza a levantar la atención de los sistemas porque está previsto que te metas si quieras manejar el auto. Entonces, si vos salís a las 5 de la tarde, 7 de la tarde de tu trabajo y 10 minutos antes el auto sabe que vas a ir a manejar y automáticamente, haga frío o haga calor, te regula la temperatura, te empieza a calefaccionar el ambiente del asiento. Y digo esto porque no estamos hablando de autos, perdón, para los precios de Argentina sí. No estamos hablando de autos de generación europea, de Volkswagen, BMW, Porsche, Volvo. Estamos hablando de autos hoy en día que sí son tope de gama para el mercado chino, autos de $30.000 que en Europa o en Estados Unidos son medio pelo, pero tienen todo el avance tecnológico. Digo esto porque hay un montón de marcas chinas que hay en el país dando vueltas y uno dice, esta es una marca de porquería, perdón el término, y en realidad es muchísimo más avanzado que lo que uno puede conseguir en las fábricas automotrices tradicionales por el mismo precio. La tercera B corta, me sonó el clink clink de vuelta. ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Nadie. La tercera B corta del Big Data es la famosa variedad de los datos. ¿Por qué? Porque existe históricamente, si nuestra disciplina empieza en más o menos 1950 y decimos que tiene 75, 76 años de antigüedad, las bases de datos empezaron a tener mayor influencia o mayor, digamos, importancia a medida que se empiezan a utilizar en las organizaciones. Pero ¿qué ocurre? La masividad de los dispositivos, mientras que antes la información era puertas adentro de la información, todo tenía que estar en un sistema y había miles de sistemas satélites, miles de procedimientos alternativos y un montón de elementos más, mucha de esa variedad de información se genera en forma estructurada, o sea, con sistemas armados a tal efecto, y el 80% restante de toda la información es totalmente desestructurada. A tal punto es esto que los avances tecnológicos están tratando de enfocarse en agarrar información disímil y tratar de, ¿cómo decirla?, resumirla y ponerla a disposición en algo que se puede ingresar en algún sistema y que se pueda consultar en forma estructurada. Lo ven ustedes, no sé si lo tienen activado, no tiene sentido en una charla en español, pero si lo tienen activado en algunas conferencias que asisten en otro idioma, no estamos hablando únicamente de que me haga la pseudo traducción en tiempo real. Hay sistemas que ya hacen la estructuración de la información, ¿cómo decir?, convirtiendo lenguajes que yo desconozco e incorporándolos dentro de mecanismos estructurados. No sé si lo ven acá abajo, pero yo no lo tengo comprado porque no tiene sentido. La inteligencia artificial de Notion, si yo la activara, hay que pagar $10 más, que no viene al caso para lo que está acá. Si yo estuviera haciendo algún tipo de intercambio y esto lo estuviera compartiendo, no con ustedes, sino con otro equipo de trabajo, la propia inteligencia artificial
una cosa que era tediosa históricamente, que era el resumir las notas de la reunión, los puntos de acción, los action items y un montón de cosas más, la inteligencia artificial lo toma en tiempo real. Probablemente muchos de ustedes, entiendo que deben tener ahí la transcripción, quiero decir, de lo que estoy diciendo en este momento para que te haga alguna norma resumida y demás, y bajaron alguna cosa en particular en sus navegadores o en sus teléfonos celulares o lo que sea, pero vos puede que estés tomando nota, pero probablemente lo que estás escuchando vos es lo mismo que después te va a dar resumido algunos de estos tipos de elementos de inteligencia artificial. Para resumir hasta acá, las 3B corta, el Big Data, volumen, velocidad y variedad. Después hablamos de las otras dos que lo tienen ahí. Bueno, las 3B con variedad, velocidad y volumen. Las unidades de almacenamiento, esto de vuelta. El disco que tengo en la computadora tiene 2 terabytes. O sea, tiene este volumen de datos multiplicado por 2, suponiendo que sea accesible. La misma cuenta de Google, del Gmail que tengo, me da por $9.99 la misma capacidad de almacenamiento de 2 terabytes. Cuando estamos hablando, y esto es progresión geométrica, estamos hablando de bases de datos que están basadas en petabytes. Esto significa que si un valor en binario, no quiero entrar en detalle, puede tener 2 valores posibles, la combinación da 2 a la 50, que hace que cuando hablamos de Big Data estamos hablando de 1024 terabytes. Si tu disco tiene 2 teras, bueno, multiplicalo por 512 y el espacio de almacenamiento de tu disco está multiplicada 512 veces. Eso es un gran volumen de datos y eso es una Big Data en sí. Analítica, salteo. ¿Qué son las máquinas de aprendizaje? Primero, cuando uno hace referencia a una máquina de aprendizaje, lo que quiere es algo tan simple y tan tedioso y bobo a la vez, que es que una computadora, un sistema o algo agarre ese conjunto de datos y lo transforme en conocimiento. Ejemplo, vida real, tesis de doctorado de no recuerdo quién, pero alguien de Stanford. Mientras que yo en la minería de datos, cuando me enfoco en cervezas y pañales, se dedicaba a tratar de ver qué tipo de cliente era, cuál era el mecanismo de pago que tenía, analizar la composición del producto y demás, dentro de lo que es convertir datos en conocimiento, tesis de Stanford está el otro extremo, que es lo que se llama web mining. En vez de estar mirando datos que yo controlo, empiezo a analizar datos que no controlo porque en principio Internet no está gobernada. Entonces, ¿cómo puedo predecir el comportamiento de mi cliente en función a el historial de navegación o en función a los clics que va dando? Yo entiendo que nadie lo mira, pero me contaron que la estadística de Internet es que el 20% de la navegación en Internet está enfocada hoy en día en sitios de pornografía, de todas las variedades que se les puedan llegar a ocurrir. No se clasifican otras cosas porque el 20% de la navegación va a la pornografía. De hecho, tienen subido un artículo que la industria de los videos y de las películas condicionadas empieza a tener un principal elemento de complicación con específicamente, ¿cómo decirlo? La inteligencia artificial que reemplaza a los actores y actrices. Bueno, creí que lo había apagado y no lo apagué. Entonces, ¿qué es la minería de datos cuando yo no conozco al cliente? Una de las tesis doctorales de Stanford con la cual pudieron demostrar que yo puedo predecir el comportamiento con 3 clics, y uno dice, no puede ser, 3 clics, navegando por internet 3 clics, y esto lo ves en los algoritmos de recomendación de Netflix, de las películas, de YouTube, de las canciones que te recomienda Spotify, de los TikToks que te van apareciendo por ahí.
Todo con 3 clics se puede predecir, vino de la parte académica. Le pidieron a todos los estudiantes de Stanford que estaban ahí que participaran de un estudio. Y lo que habían armado, y esto que quede claro para que se entienda, sin imágenes, le ponían un menú de todos los tipos de pornografía que se te pueda llegar a ocurrir. Entonces, la persona entraba en una página web donde le decían, mejor dicho, no le decían que le estaban haciendo algún tipo de seguimiento, pero le ofrecían algún tipo de pornografía. Decía, ¿qué quiere ver? Chica, chico, ¿qué quiere ver? Entonces la persona elegía, clic. Cuando estaba ahí, empezaba con la segunda página. El segundo clic era la fisonomía de la persona. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y querés ver chicos altos, chicos bajos, chicos morochos, chicos rubios, chicos pelirrojos, chicos pelados? ¿Qué quieres ver? En base a eso, el tercer clic le ofrecían, ya le iban haciendo la segmentación de, ya sabía lo que estaba buscando de pornografía, ya sabía con quién estaba queriendo ver esa pornografía, y en el tercer elemento caían en todo el detalle de los que supuestamente las fotos y los videos, le diríamos al día de hoy, de ese tipo de pornografía. En base a lo que estaba eligiendo, porque ahí también venía además la parte situacional, ¿esto qué quiere decir? ¿Dónde quiere ver la pornografía? ¿En un barco, en un avión, en una casa, en el medio del bosque? ¿Dónde la quiere ver? Ese tercer clic hacía que yo, cuando la persona terminaba de ver la foto, la tesis, demostró que cuando terminaba de ver la foto o terminaba de ver el video, le ofrecía otro, y que la persona no solamente lo aceptaba, sino que no iba para atrás a buscar una cosa distinta. Porque una vez que ya había, con los 3 clics, se había autoclasificado, con esos 3 clics ya podía predecir lo correspondiente. Si alguno de ustedes tiene en sus casas, o espero que no ocurra ahora, porque no voy a hacer el chiste que puedo hacer en el aula, pero si alguno de ustedes tiene con su teléfono activado el Siri o el OK de Google, vamos a decir, para que no se les active a ustedes, yo, sin que tenga el timbre de voz que tienen ustedes, puedo activar en forma remota el acceso a tu dispositivo. Pero ¿cuál es el tema puntual acá? Lo que se conoce como el test de Turing en base al lenguaje natural. Si yo puedo hablar con un dispositivo y ese dispositivo entiende lo que quiero, y la inteligencia artificial, no solamente tipeándole prompts al chat y alternativas, sino que activás comandos por voz, el chat te entiende como si fuera una persona, reconoce tu lenguaje natural y sabe que vos no hablás con sujeto predicado en forma correcta. Hasta incluso podés ser reiterativo, en algunas cosas podés dejar algo, ¿cómo decir?, sin aclarar el contexto y demás, y el lenguaje natural de las inteligencias te empieza a reconocer a vos como cliente, o a vos como, en este caso, persona. Ese reconocimiento hace que te dé respuestas que están relacionadas con lo que vos podés llegar a necesitar o podés llegar a requerir. Obviamente, Machine Learning es inteligencia artificial. Lo ven ustedes con el Google Lens. El Google Lens que estás ingresando en determinado lugar, no sabe de qué se trata, y decís, por ejemplo, esto es la tapa de la botella. Yo no tengo idea qué es esto. Le saco una foto y le digo, decime de qué puede ser esto. Si me avivo y le saco foto de diferentes lugares, le voy a dar a la inteligencia el patrón de reconocimiento de este tipo de cosas. Hasta incluso lo puedo poner, si hago la piolada de poner una reglita al costado, va a ver que por comparación el tamaño debe ser de 5 o 6 centímetros que tiene este tapón de la botella. En base a eso va a poder tener elementos adicionales que me permitan a mí decir qué tipo de pieza es esta o lo que esté dando vueltas por ahí. Hay creo que no lo puse, estoy casi seguro que no lo subí, hay un video muy importante de tiempo atrás donde trataba de diferenciar diferentes gestualidades que se usan a lo largo del mundo para ver si la persona estaba contenta, porque por más que yo ponga el pulgar hacia arriba, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, sino que trataba de reconocer patrones y de alguna forma ayudar a la toma de decisiones. Después, inducir conocimiento. Muchas veces uno accede a este tipo de sistemas para que me expliquen elementos. Estos tipos de sistemas pueden funcionar en 3 grandes grupos. Lo tienen subido también, un sistema ayudante,
un sistema colega o un sistema autómata. La diferencia básica de todo esto es que en el sistema ayudante, como su nombre lo indica, colabora conmigo para la toma de decisiones, pero yo tomo la decisión, soy yo el que toma la decisión, él me ayuda, me dice, che, mira, esto suma tanto, ¿querés comprar? Y si yo le digo aceptar, aceptar, pero me ayudó a la toma de la decisión. En un sistema colega es el que yo le pido que trabaje conmigo. Sigo tomando yo la decisión, pero el sistema me ayuda. Ejemplo de esto lo ven en la industria automotriz. Cuando yo estoy en un auto más o menos moderno, que tiene computadora de a bordo, y yo creo que estoy doblando porque estoy girando el eje, y si en mi cabeza tengo que sigo girando un eje de un volante como si fuera un karting, me equivoco mal, de esos karting que teníamos cuando éramos chiquitos, me equivoco mal porque en realidad lo que yo le estoy diciendo al volante es la dirección que quiero seguir, pero la que hace que el auto, el vehículo efectivamente doble es la computadora de a bordo. Yo le estoy diciendo que voy para allá, doblo a la izquierda, doblo a la derecha, freno, lo que sea, pero en realidad es un montón de la computadora de a bordo que está haciendo un trabajo para trabajar en forma conjunta, ser un colega mío para que cuando yo quiera acelerar, doblar, haga eso que en forma particular yo, ser humano, creo que estoy haciendo. En las direcciones servoasistidas, en los ABS, yo freno, pero las computadoras de a bordo se da cuenta en qué momento evita el bloqueo o no. El otro aspecto de un sistema es cuando es un autómata total. Cuando se habla de que es un sistema autómata, es el que toma decisiones sin intervención mía. No estamos hablando, como creo que más de una vez dije, de decisiones, entre comillas, triviales de bajó la luminosidad ambiente y la célula fotoeléctrica me enciende la luz de la puerta de casa. No, estamos hablando de decisiones que involucran algún tipo de razonamiento. Ejemplo de esto, si yo siguiera, ¿cómo decirlo?, en forma ciega la navegación que me dice un GPS, depende del GPS, un Waze, donde se ve claramente, me va a indicar a medida que yo me voy aproximando a determinado lugar, que me desvíe por un determinado lado en el cual yo no tenía previsto hacerlo. Y digo esto ¿por qué? Porque en tiempo real va tomando elementos y va tomando datos de otros sensores que pueden estar dando vueltas por ahí, que me ayuden a mí a tomar una decisión de mejor calidad. Y cuando estoy hablando de un sistema autómata, lo que quiero decir es que básicamente el sistema decida por mí. Sacando las distancias, perdón que me estoy ahogando, un segundo. En los últimos 20 años, sacando el buque que quedó trabado ahí en el canal de Suez, ¿cuántos escucharon que, siendo barcos que van navegando por ahí, se hayan chocado con un iceberg similar a lo que pasó con el Titanic? Prácticamente ninguno. Estoy casi seguro que ninguno. Y uno podría decir, bueno, pero no puede ser. ¿Cómo pasó esto? Bueno, porque si bien el que está a cargo de manejar el barco es el capitán, hay veces que el sistema se da cuenta que me voy a estrolar, perdón el término, contra un iceberg, el sistema hace que el barco se desvíe porque viene un frente de tormenta, un iceberg o lo que sea, y que el barco se desvíe por otro lado, a pesar de que el capitán siempre sí tenemos que ir por allá. Y el sistema autómata toma una decisión con un montón de elementos que el capitán no sabe, que le dan los satélites y demás, y el barco dobla y lo obliga a que el capitán vaya por otro lado porque definitivamente no puede ir por el camino que tenía previsto ir. Finalmente, ¿qué es el tema del aprendizaje? ¿Cómo hago que estos equipos aprendan? A ver quién entró por acá. Ahí están. ¿Cómo hago para que estos equipos efectivamente ingresen y empiecen a funcionar dentro de este universo de la inteligencia de negocio, de la inteligencia, digo bien, de negocio? Se habla de 3 tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Algunos de estos, mal o bien, los vieron ustedes cada vez que completan un CAPTCHA.
Está el meme por ahí dando vueltas, dice, ¿qué nos hace humano? ¿Qué nos hace humano? Elegir todos los semáforos de las imágenes. O ¿qué nos hace humano? Elegir todos los gatitos. No. Cuando estamos hablando de un aprendizaje supervisado, es donde yo le tengo que decir al sistema de inteligencia artificial cada uno de los elementos y decirles cómo se llama cada uno de estos elementos. Ejemplo, si yo le tengo que decir a un sistema de inteligencia artificial, esta es una lapicera Bic, o esto se llama elemento de escritura, se lo voy a tener que explicar para este elemento de escritura, para este segundo elemento de escritura y para este tercer elemento de escritura. Después veré los atributos, que esto es resaltador, que esto es tinta líquida y esto es tinta semisólida. Pero de vuelta, yo le tengo que andar explicando, y eso es aprendizaje supervisado, donde yo le digo a cada elemento de la inteligencia artificial, cada uno de estos componentes que estoy reconociendo. Entiendo que el chiste está por el tiempo y la dedicación a hacerlo, pero el que no tiene paciencia para armar un rompecabezas, porque de vuelta, la idea es hacerlo en conjunto y viendo dónde encaja la pieza, y bueno, y el aspecto lúdico de lo que eso implica, le puedo pedir, y esto sería raro, agarro fichita por fichita del rompecabezas, le saco una foto, no le explico de qué se trata, le digo, es parte del rompecabezas, tic, y le voy subiendo las fotos, agarro alguna de las plataformas, Perplexity casi seguro lo va a sacar, subo todas las fotos y le digo, armame el rompecabezas. Y le digo, decime cómo se tiene que organizar cada foto. Entonces, le subo toda la información, la inteligencia artificial me arma el rompecabezas, ya sé que no tiene mucha gracia, pero lo hace, arma todo el rompecabezas y después me dice, mira, esta fichita que vos me sacaste acá, ponela en tal lugar. Y me dice cómo lo tengo que hacer yo para que ese rompecabezas se arme. Entonces, esto del aprendizaje supervisado es donde yo le voy diciendo cada una de las cosas. Hay veces que el aprendizaje no es no supervisado, el otro extremo. Una vez que la plataforma conoce los elementos con los cuales trabaja, infiere cuáles son los otros elementos. Ejemplo de esto lo vemos en todo lo que sea reconocimiento de automotores, personas que van por la calle, elementos que están sueltos. Yo saco la gran foto, le pido, decime qué es lo que hay acá, no le expliqué absolutamente nada, pero como sabe que por algún momento esta lapicera, alguien la cargó como lapicera, ahora dice, si está acá en otro lugar, esto es una lapicera, y esto que está acá, y este capuchón va a decir, mira, esto coincide con este dispositivo, con este aparato, de modo tal de que esto pueda ser, de alguna forma, aprendizaje no supervisado. Lo más probable, y acá seguro cuando mencione esto más de uno lo va a ver sufrido, entre comillas, tenés que entrar en algún lugar. Te dice, vamos a validar que seas humano. Decís, ok, el famoso CAPTCHA. Validás que seas humano y en realidad te dice, elegí todos los semáforos o elegí todas las bicicletas. Y mirás y en todas las fotos no hay ninguna bicicleta. Y uno dice, bueno, ¿se equivocó el sistema? No. Hay veces, y te vas a dar cuenta, que a propósito uno trata de encontrar la bicicleta, el semáforo, lo que sea, la escalera, el avión, el auto, no está. Pero te vas a dar cuenta que cuando sabe que no está abajo, te habilita, no hay ninguna imagen de esas características o algo similar para que vos, de alguna forma, supervise y a la vez te valide a vos de que sos una persona que está tratando de interactuar y te va a decir que ese es un valor que no existe. Bien, ¿cómo venimos? 17-17. Y sigue entrando gente. Bien. Sigamos. Ahora vendrá un segundo que está lenta la comunicación. 92-14. ¿Qué es esto de la realidad virtual y la realidad aumentada? En algunas profesiones y en algunos aspectos, y esto seguro lo ven
depende la inmobiliaria o el desarrollador que lo haga, en algunos aspectos yo necesito mostrar un producto que todavía no existe. Básicamente, en todo lo que es la construcción de departamentos desde Pozo, el departamento no existe. Y cualquiera de nosotros, si le dan el plano del departamento, uno puede más o menos inferir y ver las medidas y saber cuánto mide el living comedor, dónde está el baño y demás, pero si te dicen esto está orientado al norte, vas a decir, ¿y esto cómo se ve? O esto está orientado al sur, o esto mira hacia el este, decís, bueno, ¿y esto qué significa? Y va a depender de las características de cómo ese plano termine siendo construido para que ese edificio que está siendo construido después se pueda eventualmente comercializar. Hay algunos que hacen lo que es una realidad virtual de semi-inmersión, donde te muestran un videíto, básicamente un videíto, en el cual vas viendo todas las características internas de cómo es el departamento, pero estás, ¿cómo decirlo?, limitado al mecanismo de desplazamiento que vos hayas visto. Ahora, en algunos lugares, seguramente han visto en miles de lugares que te pones los anteojitos de realidad virtual y estás viendo cosas que en realidad no existen. Incluso hay algunos memes y videos graciosos de gente que se cae tratando de agarrar cosas que le generan por ahí, que cree que está en la realidad real, perdón, y la realidad virtual es algo que lo trampeó. Ahora, si yo te quiero vender el departamento y te digo, mira, vas a estar en un piso 8, tu dormitorio mira hacia el este, la cocina mira hacia el norte, el departamento tiene determinadas características, tiene balcón y qué sé yo, en vez de que yo te haga ver un video fijo donde te digo, esto mira para acá, esto mira para allá, con la propia realidad virtual te puede ir cambiando el contexto, porque una cosa es ver, anteojitos mediante, cómo nace o cómo sale el sol, el amanecer, y otra cosa es el atardecer. Una cosa es ver a la noche, otra cosa es ver en época de, no sé, la nocturnidad en época de invierno. Entonces, con esto de la realidad virtual, que se habla de realidad virtual de inmersión total o parcial, en algunos elementos de realidad virtual, de inmersión total, yo estoy como en el simulador de vuelo que practican todos los pilotos de avión. Se meten en una cabina que claramente no existe para que el piloto, la persona del cockpit, puedan ir aprendiendo cómo se maneja ese determinado avión. Lo cual tiene cierta lógica. Lo mismo vamos a ver ahora cuando hablemos de gemelos digitales. Tiene cierta lógica porque antes de que el piloto se equivoque al tratar de aterrizar o al tratar de despegar o al tratar de hacer el check-in de vuelo o lo que corresponda, lo que misteriosamente hago es colocarlo en un lugar donde va a tener, esto se llama el look and feel, que es lo que ve y siente de la persona estar sentada en el habitáculo de ese avión, y el piloto va a tener todos los controles exactamente igual a como va a tener en el avión de la vida real. Esto va a permitir que, en definitiva, esa persona que se está entrenando pueda verlo en tiempo real con los elementos reales que va a tener en el habitáculo de ese avión. Muchos de ustedes puede que tengan en sus casas alguna máquina para jugar al fútbol o correr carreras y demás, y lo más probable es que tengan los simuladores que son de realidad, no de inmersión total, sino de inmersión parcial. Si yo me voy a creer que por más que vea todo el simulador, me ponga el casquito, maneje el volante, tenga los pedales y estoy en esta silla de mi casa o en alguna un poquito más adaptada y pienso que estoy corriendo en el Fórmula 1 de Colapinto, bueno, tendría que revisar un poco mis cosas, pero definitivamente lo mismo, los propios pilotos de Fórmula 1 tienen la posibilidad de ir aprendiendo cómo son todos los circuitos desde el punto de vista de la realidad virtual. Realidad aumentada es lo que ocurre cuando, depende del teléfono que tengan ustedes, enfocan en determinado lugar. Cuando enfocan en determinado lugar, en determinada cosa, te empieza a brindar elementos adicionales que te permiten comprender, vamos a abrir eso, te permiten comprender lo que está dentro de ese, ¿cómo decir?, de ese elemento en sí. Entonces, te da características de peso, te da indicadores. Si alguno de ustedes el día de mañana
llega a trabajar en la parte de logística, lo va a ver en detalle porque en todo lo que sea el envío de la logística, yo tengo que tratar de optimizar el espacio de almacenamiento, ya sea por el volumen o por el peso que tiene. Entonces, determinada característica de la logística hace que cuando vamos a ver algo que se ve por todos lados, plantear un contenedor que voy a mandar por barco, yo tengo que distribuir las cargas de acuerdo al peso y al volumen de los artículos que meto adentro de cierta forma para que no quede desbalanceado, porque se supone que por un tema de el transporte de marítimo, fluvial, tiene que tener cierto margen de gravedad para que el barco no se termine hundiendo. Y pensar que además yo no sé en qué lugar va a ir mi contenedor, si va a ir en la base, debajo de la, digamos, de la base del barco o va a estar sobrecubierta. Entonces, esto de la realidad aumentada es agregar información y de alguna forma, con la inteligencia mediante, se puede organizar la forma en la cual se van a distribuir los artículos que están adentro de ese contenedor. Finalmente, gemelos digitales, que es una cosa novedosa para la gestión de las organizaciones. Y digo novedoso porque históricamente esto no existía. La tecnología de información permite analizar en base digital elementos que históricamente tenía que tener en vida real. Entonces, si yo tenía que hacer algún tipo de característica, tenía que tomar decisiones con artículos, esto es básicamente con la exhibición de productos en una góndola, con la comercialización en una vidriera, y tenía que enfocarme en ver cómo exhibir un determinado producto para que tenga mayor aceptación. Esto lo tenía que hacer físicamente en la vida real. Ahora, cuando la tecnología de información empieza a tener representaciones de objetos, procesos, sistemas o entornos reales, yo me puedo dar cuenta específicamente cómo hacer para, antes de equivocarme, simular, hacer análisis y tomar decisiones que de alguna forma se acerquen a lo más óptimo que se pueda antes de ejecutarlas en la realidad y antes de cometer errores. Si yo voy a hacer un packaging de algún tipo de producto y antes de mandarlo a, mejor dicho, existiera la posibilidad de ver cómo cae ese producto junto con la línea de productos, junto con la familia de productos en las cuales está, junto con lo que el mercado quiere, me puedo dar cuenta que hay ciertas decisiones que antes tenía que tomar en forma real, o sea, generando el packaging, y que después alguien lo tenía que aprobar en base a si le gustaban las cosas, pero que después se daban cuenta que no era el producto adecuado. De estos van a haber fracasos en diseño de productos, fracasos en la estrategia de comercialización, fracasos en lo que se llama la colocación del producto. El product placement seguramente lo van a ver en la materia que es comercialización, con lo cual lo que hace la tecnología en este caso es poder armarme un elemento, y ahí viene el término gemelo digital, algún elemento similar a lo que va a ser ese producto en la vida real para poder utilizarlo para tomar decisiones de mejor calidad. ¿Qué más tenemos por acá que tengo que mencionar de todos ustedes? Internet de las cosas ya lo hablamos, aprendizaje supervisados lo leen como para fijar el tema, y lo que es sistemas, colegas y ayudantes. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá hay muchos artículos del doctor Fernando Tomeo que se ocupa de ver desde la mirada del derecho, que quede claro cómo la inteligencia artificial nos afecta a todos en la vida, y acá está el artículo que le subí de que la inteligencia artificial está revolucionando la industria pornográfica y que claramente ha cambiado un montón de cosas. El otro tema, solo lo menciono para que veamos el alcance que tiene esto. Error que muchos cometen, esperemos que cargue la imagen,
error que muchos cometen en pensar que la inteligencia artificial me va a terminar reemplazando a los médicos y que yo le puedo preguntar al chat cuál es mi, ¿cómo decir? Mi diagnóstico, qué me puedo tomar para cosas por el estilo y demás, tiene cierto sentido en un aspecto, pero en la industria medicinal es donde va a tener mayor cantidad de aceptación porque ya no se está pensando la medicina en función a características similares que tienen los pacientes o los llamados grupos o determinadas clasificaciones genéricas, porque ahora la medicina va específicamente a la parte individual. La terapia médica para curarme de la salud puede que sea diferente de una persona a la otra y los dos tienen, entre comillas, la misma enfermedad. Entonces, esto hace que con la posibilidad de conocer el historial médico de cada uno de nosotros, saber las características que hacen a nuestro ADN, llamémosle así, nuestra parte genética, nuestra edad, nuestro lugar de vida, nuestro trabajo, miles de elementos que históricamente el médico tenía que consolidar en su cabeza y tratar de recomendar, lo que hacen los elementos de tecnología, después leen el artículo porque es autoexplicativo, lo que hace la tecnología es brindarle el elemento al médico, elementos que ya recopilaron un montón de cosas que hacen a esa persona. Entonces, el tratamiento médico ya va a ser mucho más especial y a medida para cada uno de nosotros, independientemente de los tratamientos médicos que veníamos teniendo hasta ese momento.